A inicios de este verano pudimos presenciar la llegada de Kevin De Bruyne al Nápoles. Y sí, hemos tenido ya tiempo para metabolizar el gigantesco impacto mediático y comercial de esta llegada, no solo para el club de Nápoles, sino también para la liga italiana. Para el club napolitano, este jugador, este crack belga representa, sin embargo, o en el mejor de los casos, una grande inversión desde el punto de vista técnico. Y justo en el video de hoy vamos a desarrollar este tema, porque en mi opinión es bueno, antes del inicio de la temporada y teniendo en cuenta ya estos últimos partidos de preparación del Nápoles, desarrollar cuánto puede aportar y cómo ha tenido o cómo está teniendo que cambiar Conte el desarrollo táctico del Nápoles para crear un lugar y un espacio para un fuera de clase como Kevin De Bruyne. Iniciemos desde una afirmación concreta. Desde mi punto de vista, al Nápoles la temporada pasada, no sin contar que sí, ganaron el campeonato, lo hicieron de una manera bastante contundente, aunque sí en las últimas jornadas estuvieron codo a codo luchando con el Inter de Milán. Pero al Nápoles de la temporada pasada le faltaba un centrocampista creativo, un interior, un mediapunta que en alguna manera pudiera convertirse en el fulcro del juego ofensivo, aportando creación de juego, visión de juego y sobre todo muchas asistencias. Y bien, Kevin De Bruyne es el mejor centrocampista creativo de su generación. Y sí, podríamos podríamos hacer una lista de la cantidad de estadísticas y números para definir a Kevin De Bruyne, pero vamos a concentrarnos justo en ese en el que más necesidad tenía el Nápoles, las asistencias. Y es que en sus 10 temporadas en el Manchester City, controlando solo y exclusivamente los partidos de la Premier League, Kevin De Bruyne logró servir 118 asistencias. Recordemos que se trata del récord absoluto analizando los 5 campeonatos top en Europa: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. En el 4-3-3 que Conte diseñó y utilizó la mayor parte de la temporada 2024-2025, le faltaba un jugador de estas características. Y en aquel momento y en la temporada pasada, como estamos diciendo, esta función de creación de juego estuvo desarrollada y lograda alternando diferentes elementos, desde Spinazzola, McTominay, los extremos ofensivos Politano y Neres, que se internaban ocupando posiciones centrales en el terreno de juego, en la zona del mediapunta, o también Raspadori cuando fue utilizado en versión de media punta o segunda punta. Los resultados, sí, es verdad, no fueron tan desilusionantes, porque en fondo el Nápoles ganó el campeonato, pero bueno, vamos a analizar que los números son siempre números y es lo que estamos tratando de analizar. Y estos números dicen que el mejor jugador en asistencias de la temporada pasada en el Nápoles con 10 asistencias fue Romelu Lukaku. Luego estaban Politano, McTominay y Anguissa, que se quedaron en 4. A la llegada de Kevin De Bruyne al Nápoles nos preguntábamos todos dónde podría jugar, dónde Conte decidiría de utilizarlo para lograr explotar todas sus cualidades sin deteriorar lo que ya tenía construido. La primera hipótesis, la más simple e inmediata, era aquella en el cual el centrocampista belga pudiera ocupar
digamos, esa posición que el año pasado fue de Anguissa. En esta posición, Kevin De Bruyne podría tener la libertad de moverse detrás de ese tridente ofensivo en la zona de media punta y, digamos, hacer la función de conectar ese centro del campo con el ataque. Esta opción, desde mi punto de vista, no sería factible desde el momento en el que se iría a dinamitar esa dinámica táctica que ha permitido al Nápoles de ganar el campeonato del pasado año. O sea, el continuo apoyo ofensivo como un atacante añadido de Scott McTominay, o sea, esas carreras e inserciones en el área de penal que le permitieron, digamos, apoyar siempre la maniobra ofensiva. Es fácil de entender lo que quiero explicar. Si Kevin De Bruyne tuviera que ser utilizado como un interior o como un mediapunta en ese 4-3-3, le sería natural moverse con libertad y tener ese fulcro de juego en él mismo, de creatividad y de visión de juego para apoyar la maniobra ofensiva, moviéndose continuamente detrás de las líneas defensivas rivales en esa media punta, en esa zona de la media punta, que, digamos, se convertiría en un punto de cambio, de transformación del sistema de juego del 4-3-3 al 4-2-3-1. Él sería ese número 10 del 4-2-3-1, con toda libertad para asociarse y moverse en la zona ofensiva. A ese punto, por una cuestión de, digamos, de equilibrios en la fase de transición defensiva, o mejor dicho, en caso de un balón perdido donde el equipo tiene que replegar rápidamente, el Nápoles se encontraría con un solo mediocampista de cobertura, o sea, lo busca, a menos que, como ya dijimos, McTominay no reduzca sus carreras y sus inserimientos ofensivos, lo que llevaría lógicamente a sacrificar a un jugador para dar entrada a otro. Estamos hablando de McTominay, el mejor jugador de la Serie A la pasada temporada, y la nueva estrella del Nápoles, Kevin De Bruyne. Luego, digamos también que esta idea podría tener un fallo en el sentido de que De Bruyne no puede ser Anguissa, no puede hacer la función de equilibrio y de apoyo que hacía o que puede hacer Anguissa, sobre todo porque físicamente ese box to box, o sea, esa presencia en ataque y ese repliegue en defensa es algo que el camerunés Anguissa aporta y es muy valorado por Conte para su táctica en el Nápoles. En resumen, De Bruyne no puede ser el sustituto de Anguissa, o mejor dicho, colocarlo como interior en ese 4-3-3, o mejor dicho, en el 4-3-3 utilizado por Conte la temporada pasada, terminaría por disminuir las prestaciones de McTominay o disminuir las prestaciones del mismo De Bruyne. A día de hoy, con una gran parte de la pretemporada ya dejada a las espaldas, podemos analizar con más frialdad y con muchos más datos el posible encaje de Kevin De Bruyne en este Nápoles de Antonio Conte. Y es que con la salida de Giacomo Raspadori al Atlético de Madrid, que sí dejó un sabor amargo en la boca en todos los aficionados del Nápoles, porque a veces nosotros los aficionados nos comportamos, seas aficionado del equipo que seas, nos comportamos como que nuestros equipos no deberían nunca vender jugadores, sobre todo jugadores a los que tenemos en alta estima o jugadores que retenemos importantes para el proyecto. Es un sentimiento bastante noble de proteger a los jugadores, pero cuando decimos que somos aficionados de clubes,
somos aficionados de clubes, no de jugadores. Y generalmente las personas al mando de los clubes, ya sea dirección deportiva, cuerpo técnico, son los que tienen y deberían tener la responsabilidad y la preparación de hacer lo que ellos creen mejor para el futuro del proyecto que se está desarrollando. Lógicamente, solo, como sucede siempre, mejor dicho, solo los resultados y el rendimiento en el terreno de juego decretarán si ha sido un éxito o un fracaso esta operación. Sobre todo el modo en el que se podrá... La pregunta que nos hacemos todos los aficionados al fútbol en general es ¿qué tienen en mente los directivos del Nápoles, ya sea la dirección deportiva y el mismo cuerpo técnico dirigido por Antonio Conte, detrás de esta renuncia a Raspadori? ¿Qué proyecto hay detrás? ¿Qué sustitutos están preparando para tomar ese lugar dejado por el jugador? Primero que todo, analicemos qué hacía Raspadori y quién podría ocupar ese lugar. Bien, la temporada anterior y lógicamente también el equipo que se perfilaba de cara a la próxima temporada, Giacomo Raspadori era el único jugador del equipo en grado de interpretar ese rol de segunda punta o al menos interpretarlo de manera natural. O sea, era el único jugador segunda punta natural que tenía el equipo. La idea era que Raspadori continuara a representar esa función de jolly ofensivo, colocar en el terreno de juego para cambiar completamente ese sistema de juego 4-3-3 más ortodoxo y buscar otra dirección en un partido. Y aquí está ese motivo por el que la mayor parte de los aficionados del Napoli criticaban este movimiento, porque ahora sin Raspadori en la plantilla, el Napoli está ese temor a que el Napoli no pueda contar con un atacante en grado de realizar esa función, de modificar esa idea táctica de Conte solo saliendo desde el banquillo. Y todo esto sería cierto, sí. Antes la dirección deportiva del Nápoles no hubiese optado por fichar a un jugador capaz de jugar en esta posición y de realizar esta función. Y es que se trata, aunque si a primera vista nadie lo puede ver, de Kevin De Bruyne. Porque desde la llegada de Kevin De Bruyne, Antonio Conte y su cuerpo técnico ya tenían una gran tarea delante de ellos. Y no era otra que lograr encajar a dos jugadores muy diferentes entre ellos, pero que aportaban o eran capaces de aportar mucho en la parcela ofensiva al equipo. Y estamos hablando de Kevin De Bruyne y Scott McTominay. Y sí, es claro y evidente que estamos hablando de dos jugadores muy diferentes entre ellos, por físico, por características técnicas y por modo de juego, por estilo de juego. Y en este momento hablar de que Kevin De Bruyne ha venido a ocupar el puesto de Raspadori en esa segunda punta sería un poco excesivo y pudiera ser también un poco equivocado. La verdad es que es una. Y De Bruyne tiene toda la capacidad, todo aquello que le sirve para poder interpretar ese rol de variable ofensiva de manera eficaz. Y quizás, digamos, mejor, seguramente lo hará en manera diversa respecto a lo que aportaba Raspadori. Pero también tenemos que decir una cosa, y es que el Nápoles de Antonio Conte tiene otra
arma que el año pasado fue letal y que podría serlo también este año, que pudiera comenzar o que debería tratar de hacer explotar, y es Scott McTominay. Y dicho esto, el análisis que he estado haciendo en estos días y que estoy haciendo en estos momentos en mi cabeza es que podríamos tener la necesidad de considerar cómo Antonio Conte justamente pudiera estar pensando a un equipo, a un Nápoles que sea en grado de sostener la presencia contemporánea de Kevin De Bruyne y de Scott McTominay y también de Romelu Lukaku, sin perder equilibrio, hay que decirlo. Y luego está ese aspecto que no es para nada marginal, y es poder colocar en campo todos estos tres jugadores sin renunciar a Lobotka y Anguissa. En práctica, para decirlo en pocas palabras, el técnico del Nápoles no tiene ninguna intención de privarse de esos ataques desde segunda línea que hacen único a McTominay, y al mismo tiempo, naturalmente, es impensable que el entrenador Antonio Conte renuncie a Kevin De Bruyne, sobre todo cuando se tratará de afrontar los partidos más importantes de la temporada, como la Champions League. A este punto hablamos de un nuevo Napoli, no con un 4-3-3 puro, sino con 4-4-2 y un 5-3-2 en la fase de defensa. Un Nápoles bastante asimétrico, con Meret en portería, Olivera, Buongiorno y Rrahmani y Di Lorenzo de izquierda a derecha. En el centro del campo ese doble pivote con Anguissa y Lobotka, mientras Politano en la parte derecha como carrilero, como extremo, con McTominay y Kevin De Bruyne que se alternan en ese rol de segunda punta, mientras que el otro solo idealmente saldrá como extremo por la izquierda, con Romelu Lukaku de delantero centro. Mientras que para el repliegue en la zona de la defensa, o sea, el repliegue defensivo, Di Lorenzo pasa a ocupar una línea de 3 con Buongiorno y Rrahmani. Olivera se mantiene como lateral izquierdo. Politano retrasa su posición a la del lateral izquierdo. Y en el centro del campo pasan a estar 3 jugadores, Anguissa, Lobotka y uno entre Kevin De Bruyne y McTominay, con solo 2 jugadores arriba, que sería Lukaku, el delantero centro, y el segunda punta, que pudiera ser o McTominay o Kevin De Bruyne, dependiendo de las indicaciones del entrenador. Como lo veo yo, Antonio Conte está tratando de construir un equipo en grado de cambiar, un equipo en grado de evolucionar y de adaptarse a las situaciones que se puedan presentar en una temporada tan larga. Y ya digamos que la temporada pasada, en el momento de mayor dificultad del Napoli debido a las lesiones, se sentaron las bases para lo que se está terminando de preparar este año. Por ejemplo, Politano ya trabajó la temporada pasada como extremo derecho, en grado de retrasarse hasta convertirse en un jugador defensivo, o sea, en el quinto jugador en esa línea de 5 de defensa. Mientras que McTominay y De Bruyne ya han demostrado, McTominay la temporada pasada y De Bruyne toda su carrera, de poder convertirse en jugadores que apoyen la maniobra ofensiva y que tengan esa llegada de segunda línea que tanto se necesita en el fútbol moderno. Luego sabemos que en una temporada larga y exigente como la que tendrá el Napoli esta 2025-2026, donde no solo enfrentará
las competiciones nacionales, sino que tendrá que salir a la Champions League. Tener la existencia de un plan B respecto al 4-3-3 más ortodoxo podría ser considerada como un arma importante, sobre todo en vista de esos equipos de esos rivales más complejos, más difíciles, rivales que en el peor de los casos podrían encontrarse en un nivel superior al del mismísimo Nápoles. Y es que sin la intención de faltar el respeto a ningún aficionado y a ningún club, es evidente que los partidos contra equipos como el Barcelona o el Liverpool o el Bayern o el Real Madrid sean una otra cosa respecto a partidos que enfrentará como el Cremonese o Pisa, y solo entonces cobra sentido trabajar en dos o más versiones tácticas del Nápoles. Una que tenga la tendencia a ser más equilibrada, o naturalmente nos referimos a aquella con el 5-3-2 defensivo, y una más, digamos, descarada con ese 4-3-3. Y aquí nos encontramos de nuevo a hablar del 4-3-3 del Napoli. Y sí, porque el club ha creado y está preparando una plantilla en grado de sostener más que naturalmente ese 4-3-3 que tanto ha utilizado y ha caracterizado a Antonio Conte. Por último, pero no menos importante, es hablar de la profundidad de plantilla, que es tan necesaria y que puede pasar factura a equipos que no están preparados para enfrentar una temporada de tantos partidos como esta que debería afrontar el Nápoles. Con el mercado de fichajes que todavía no ha cerrado, no está terminado, sería bastante arriesgado hacer predicciones sobre cómo terminará de formarse esta plantilla del Nápoles con vistas al inicio de la temporada. Pero bueno, esto ya sería para otro video. Por el momento lo dejo aquí. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este material que hemos preparado para el video de hoy. Déjenme sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima.